Hubo un momento, ¿verdad?, en el que a David se le ocurrió censar al pueblo, pero pues eso lo hizo para saber con cuánto ejército contaba. Y eso a Dios no le gustó, porque pues David había sido un hombre que siempre ponía su confianza en Dios. Porque al final, hermanos, no es la cantidad de gente, es la presencia de Dios. Pueden ser 5 llenos de la presencia de Dios, o pueden ser 100 pero vacíos, ¿sí? 100 personas, pero pues que estén lejos de Dios. Entonces realmente lo que da poder de Dios a las personas no es la cantidad, sino la llenura de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, nosotros, amados hermanos, tampoco podemos caer en esos errores, ¿verdad? De que pensar de que por las multitudes se obtiene la victoria, porque la victoria se obtiene por la presencia de Dios en nuestras vidas. David cometió este error y por causa de ese error recibió varios juicios para su vida. Hubo varios juicios, ¿verdad? Porque Dios a quien ama, corrige. A nadie le gusta la corrección, pero Dios dice que Él a quien ama, corrige. Entonces, si nosotros nos consideramos hijos de Dios, tenemos que aprender a aguantar la corrección, porque imagínense si David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, por un error, el Señor le dijo: de tu casa nunca se va a apartar la espada. Y siempre hubo pleitos entre sus hijos, tanto que un hijo de David mató al otro. Otro violó a su propia hermana. Otro lo persiguió al Absalón y quería el reinado de su padre. O sea, eran problemas y problemas y problemas, y la mayoría de los problemas eran al interior de su propia casa. El primer hijo que tuvo con esta mujer con la que adulteró, el bebé murió. Fíjense. Entonces, ¿hubo juicio sobre la vida de David? Sí. ¿Disciplina a Dios? Sí. Entonces, ¿usted por qué quiere tener inmunidad? No, nada más eso le digo, ¿verdad? Si todos en su momento hemos sido disciplinados y corregidos por Dios, todos nosotros, porque hacemos cosas, tomamos decisiones, hacemos acciones que Dios no nos ha mandado o que a Dios no le agrada. David toma este reinado, ¿verdad?, que Dios le da sobre todo Israel. Y a este periodo, ¿sí?, que nos comenta el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, donde empieza el reinado de los reyes, donde era un solo rey. Le podemos llamar el periodo del reino unido, ¿sí? El reino unido, porque un solo rey gobernaba todo Israel. Primero fue Saúl, después fue David y Salomón. ¿En qué se caracterizó el reinado de Salomón, vale? Exactamente, Dios le dijo: Salomón, como tú me pediste sabiduría para gobernar al pueblo, no solamente te voy a dar sabiduría, también te voy a dar fama y dinero, porque Dios le dijo: te voy a dar fama y te voy a dar dinero, ¿sí? Y entonces en ese periodo de Salomón dice la Biblia que no había pobres, que todos los israelitas tenían casas grandes con jardines y ganado. O sea, fue una época de prosperidad para el pueblo de Dios. Sin embargo, Salomón tenía una debilidad: las mujeres. Las mujeres desviaron su corazón. 1000 mujeres.
Esas mujeres, ¿de dónde eran? Todas eran extranjeras porque le gustaban eran las extranjeras al hombre. Todas mujeres de pueblos que no temían a Dios, que no tenían a Dios como su Señor. Y entonces esas mujeres empezaron a desviar su corazón. Y entonces ese dinero que Dios le dio, ¿en qué empezó a invertirlo Salomón, Andrea? Agarró el dinero que Dios le dio y ¿qué empezó a hacer este hombre? Exactamente, empezó a levantar pueblos. Si llegaba una mujer y le decía, mire, es que yo creo en el dios Molot. Ah, no, pues vamos a hacerte un templo, mi princesa. Y le hacía un templo para que ella adorara a su Dios. Y así empezó Salomón a llenar a Israel de templos para complacer a las mujeres. Y obviamente que eso también trajo un juicio sobre su vida. ¿Cuál fue el juicio que trajo sobre su vida? Ese mal comportamiento de Salomón, hermano Gerardo. Ahora sí, desquítese. ¿Cuál fue el juicio para la vida de Salomón, hermana Ever? Que se iba a dividir el reino. Sin embargo, Dios le dijo, bueno, mira, Salomón, por amor a mi siervo David, tu padre, te voy a dejar que reines, te voy a dejar que mueras en el reino, ¿sí? Termines tus últimos días reinando en paz, en tranquilidad, pero por causa de todos estos errores que tú has cometido, este reino será dividido. Y entonces hasta ahí, hasta Salomón termina el tiempo del reino unido. Sin embargo, Dios le concedió a Salomón un privilegio muy grande, muy grande. ¿Cuál fue ese privilegio, Lulú? Construir el primer templo de Jerusalén, el famoso templo de Salomón, ¿sí? ¿Y cuántos templos tuvo Israel, Lulú? El de Salomón fue el primero, que fue el templo más ostentoso, que era de oro, que tenía madera traída desde África, mejor dicho, todo importado, todo 1A, todo de lujo. ¿Bajo el liderazgo de quién se construyó el segundo templo? Zorobabel. Muy bien, hermana Ever. Zorobabel. Ahora, el siguiente templo no fue construido, más bien fue remodelado, ampliado, ¿verdad? Lo pusieron más bonito por Herodes el Grande, para buscar la simpatía de los judíos. El primer templo lo construyó Salomón, el segundo templo lo construyeron en Jerusalén al regreso del exilio, porque el primero lo derribó Nabucodonosor con todo su ejército cuando invadió Jerusalén. Luego, después de 70 años, el pueblo regresa a Jerusalén y no había templo. Entonces, bajo el liderazgo de Zorobabel, construyen ese segundo templo, ¿sí? Y ahí el pueblo se desanima porque pues ese segundo templo no tenía la ostentosidad que tenía el pueblo de Salomón. Entonces Dios manda un profeta que se llama Ageo, ¿sí? Y Ageo les dice, no se preocupen, a lo mejor ustedes ven ahorita un templo pequeño, ¿verdad? Pero la gloria postrera de este templo será mayor que la primera. ¿Y por qué iba a ser mayor que la primera? Apenas se los acaba de decir la pastora el jueves que tuvimos el último día de oración, porque a ese templo iba a entrar Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Efectivamente, ese templo permaneció pequeño, pero en el Nuevo Testamento, bajo el gobierno de Herodes el Grande, él, para conseguir la simpatía del pueblo, amplió el templo y lo restauró y lo dejó muy bonito, ¿sí? Y a ese templo fue que entró el Señor Jesús mientras tuvo su ministerio en la tierra. Entonces, no fue tanto en sí que hubieran tres templos, hubieron 2 templos, pero ese segundo de Zorobabel fue ampliado y remodelado. Y hay una profecía sobre el tercer templo, que es una de las señales que se cumplirá cuando el Señor Jesús
esté por venir a la tierra. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí.